Mm, El webinar que os voy a presentar, lo primero que sí tengo que deciros es que me costó mucho trabajo elegir el título, porque no quería tampoco asustar a mucha gente. Cuando se habla de tensiones singulares en materiales compuestos, pues no sé si habéis visto el resto de los webinars que se están haciendo desde iMac, pero en principio se están tratando, no quiero decir generalidades, pero se están abordando lo más ampliamente posible los temas que se han presentado para tratar de abarcar lo máximo posible al público. El tema de la singularidad de tensión, yo digo, no pretende ser una parcela muy concreta. De hecho, yo creo que las aplicaciones, y los que estáis asistiendo al webinar lo vais a ver, las aplicaciones son completamente realistas. Yo he estado mucho tiempo en el laboratorio y el problema que os voy a presentar es un problema de caracterización de materiales. En principio, la dinámica de los webinars, como habéis visto en otros, si habéis asistido, se hace la presentación y después se hace un turno de preguntas. A mí no me importa que si veo alguna pregunta que aparece, pues irla contestando a medida que vaya surgiendo la duda. O sea, que eso lo dejo también a vuestra decisión. En principio, déjame que os explique primero el título. Yo me quedaría con la segunda parte del título. O sea, de lo que trata esta inquietud que teníamos en nuestro grupo de investigación es de problemas que nos hemos encontrado al caracterizar los materiales compuestos. Cuando uno va al laboratorio y tiene problemas en los ensayos, tiene que investigar por qué es. Ahora os diré qué tipo de problemas son y os voy a poner al menos 3 ejemplos con el tiempo que tenemos. Y aprovechando que nosotros también habíamos hecho una predicción de fallo en uniones adhesivas, con esto de las singularidades de tensión, que ahora después os explicaré qué es, que son tensiones muy elevadas en algunos puntos muy concretos de la estructura, pues hemos visto que había explicaciones muy plausibles a estos problemas que hemos estado observando en el laboratorio. En concreto, entrando ya en batalla, la motivación de esta presentación es la siguiente. Cuando uno está haciendo un criterio, trata de predecir el fallo de algún material, me da igual que sea material compuesto o material metálico, siempre tiene algo de este estilo. Uno tiene que buscar alguna tensión, algún desplazamiento, alguna deformación, alguna energía y tiene que compararla con un valor admisible. La parte izquierda de la ecuación típicamente pues, sale o de hacer un modelo de elementos finitos, o de hacer un modelo simplificado, o de aplicar un modelo analítico. Y la parte derecha de la ecuación, a ver si esto de aquí funciona, esta parte derecha de la ecuación, ahora sí lo veis, ¿no? Esta parte derecha de la ecuación pues suelen ser cosas que uno obtiene en el laboratorio. Poniendo ejemplos concretos, si uno se va a lo que para distinguir qué vamos a llamar tensiones singulares, primero hay que definir qué entendemos por tensiones nominales o no singulares. Cuando uno tiene un problema, llamémosle tradicional, por ejemplo, uno está calculando una estructura de material compuesto tipo placa, tipo lámina y tiene unos esfuerzos, un axil, unos momentos, pues esta parte izquierda de la ecuación, pues uno tiene las herramientas, por ejemplo, de resistencia a materiales para sacar tensiones en función de estas variables, momentos y axiles, y uno lo compara con un admisible. Y ese admisible pues, puede ser el límite elástico, puede ser la resistencia a la tracción, pero esta parte de la derecha son las que salen del laboratorio. La motivación de esta presentación es que o nos equivoquemos en la parte izquierda o nos equivoquemos en la parte derecha, nos estamos equivocando en la predicción del criterio de fallo. Y esta presentación va concretamente de equivocarse en la parte derecha. Claro, cuando uno tiene una formulita de este estilo de resistencia de materiales, pues equivocarse en el límite elástico o en la resistencia a tracción de un material pues no es difícil. Perdón, es difícil. Es fácil obtener esos valores. Pero hay otro tipo de problemas donde las tensiones pues ya no son tan sencillas y uno no puede adoptar esta expresión de criterios de fallo para predecir el fallo en una estructura que tiene una entalla o una grieta. Porque ahí hay puntos de la estructura donde las tensiones son infinitas. Si uno hace un modelo de elementos finitos de una estructura con una entalla o con una grieta, pues las tensiones son tanto más grandes cuanto más pequeño es el elemento finito. En realidad las tensiones nunca son infinitas. En un material metálico las cosas plastifican, en un material compuesto, depende de su estructura, pues hay delaminaciones, fallos locales, cracing,
como queramos llamarle. Las tensiones no son infinitas, pero los modelos que dicen esas tensiones, cuando uno va a sacar la parte izquierda de la ecuación, pues si uno se va a la mecánica de la fractura, ahí salen tensiones infinitas, y si uno se va a elementos finitos, ahí salen tensiones muy altas. Ya digo, tan grandes como pequeño sea el elemento que uno está poniendo en elemento finito. De manera que aquí, adoptar este criterio de fallo, pues en la mecánica de la fractura no es algo que nos estamos inventando ahora. En vez de comparar una tensión con una tensión admisible, lo que se hace es comparar la intensificación de tensiones con una intensificación de tensiones admisible que se llama tenacidad fractura. Y entonces el criterio de fallo es que esta constante, que es la intensificación de tensiones, sea menor que la tenacidad fractura. Hasta aquí, todo conocido. Ahora, como decía, nos vamos a centrar en la parte derecha de la ecuación, cuando uno baja al laboratorio y tiene problemas en algunos tipos de ensayos. Cuando uno tiene materiales metálicos y quiere caracterizar, por ejemplo, la resistencia a la tracción, pues uno lo mete en las mordazas, y si las mordazas no estuviesen bien preparadas, este contacto de esta esquina de la mordaza con la probeta probablemente originaría un fallo prematuro en ese borde de la probeta. De hecho, es bien conocido por todos, en las normas de ensayo, cuando las probetas rompen cerca de las mordazas, hay que descartar esos resultados, ¿vale? Esos materiales metálicos tienen muy fácil solución. Si la probeta cilíndrica se pone más diámetro, si la probeta es una probeta plana, se pone más espesor o más ancho, y los problemas desaparecen. Porque esas tensiones localmente, que pueden ser altas, al tener más material, el material no falla por ahí y falla por la zona donde las tensiones son conocidas. El problema es que en los materiales compuestos, mecanizar un material compuesto ya no es tan sencillo. Y habitualmente en los materiales compuestos lo que se suele utilizar son unos tacos. Si estoy ensayando fibra de carbono, pues se ponen tacos de fibra de carbono o tacos de fibra de vidrio o otro tipo de tacos, y eso es lo que se mete en la mordaza. Y así evitamos en la zona de agarre pues haya tensiones originadas por ese contacto entre la mordaza y la probeta que originen el fallo prematuro. En cualquier caso, hay ocasiones en las que hasta en los propios tacos aparece el fallo. En cualquiera de estos casos, si aparece el fallo cerca de las mordazas, todos conocemos que este resultado no debería ser admitido. La resistencia que nos sale o el valor de carga de fallo que nos sale es inferior al que debería salirnos. Y aquí ha ocurrido un fallo prematuro originado por esta concentración o esta intensificación de tensiones. Hasta aquí todo claro. Déjame también hacer una pequeña introducción a las tensiones singulares. Estas tensiones singulares, tensiones muy elevadas en un punto concreto de la estructura, aparecen típicamente por dos motivos. Porque haya un cambio brusco en la geometría o porque haya un cambio brusco en las propiedades de los materiales. No sé si veis bien las probetas. Aquí lo que pretendo representar es una probeta que tiene una entalla o una grieta, y aquí una probeta que tiene dos materiales, como esta que tenemos aquí en la foto, ¿vale? Dos materiales. Si uno pone un sistema de coordenadas polar centrado aquí en el vértice o en este punto de unión, las tensiones, como vimos antes, pues dependen de una constante, que es la intensificación de tensiones, y dependen de la distancia a este punto crítico elevado a un exponente. Ese exponente es el orden de singularidad de tensiones, que para el caso de una grieta, esa delta vale 0,5, que aparece una raíz cuadrada en el denominador. Ese orden de singularidad está entre 0 y 1. Si fuese menor que 0, el menos que tiene delante con el menos hace que el exponente sea positivo y no habría tensiones infinitas, porque la R entonces estaría en la parte de arriba y no hay problema. Y ese orden de singularidades depende de la geometría local donde se unen estos dos materiales o donde aparece la entalla, el ángulo de la entalla, quiero decir, de las propiedades de los materiales. No es lo mismo que estos sean dos materiales isótropos que dos materiales compuestos, que un material compuesto y un material isótropo, y de las condiciones de contorno locales. Si este borde es libre, si esta unión es pegado perfecto, etcétera, etcétera. En el webinar de hoy lo que pretendo enseñar es que cuando hemos obtenido problemas cerca de las mordazas motivados por este tipo de tensiones muy altas, para evitar estos fallos hay que modificar esta singularidad que aparece. Y eso, hay dos de estos tres motivos que son difícilmente modificables. La propiedad de los materiales es difícil, porque si yo quiero ensayar un material y le pongo un taco de fibra de vidrio, pues el material que tengo que ensayar es el que tengo que ensayar y no lo puedo modificar. Las condiciones de contorno también son difícilmente modificables, porque si yo quiero ensayar esta probeta que os enseñaba antes, que tiene una fibra de carbono y una resina epoxi, es esta probeta que os traslado aquí,
y las condiciones son pegado perfecto y un borde libre, pues si ensayo otra cosa, no estoy teniendo lo que quiero. De manera que lo único que nos queda sobre lo que podemos actuar es la geometría local. De manera que los 3 ejemplos que os voy a enseñar, cuando tengamos problemas de fallo prematuro, basta con hacer una modificación muy local de la geometría de la unión de estos dos materiales o de la entalla para tratar de alterar este número que es el que hace que las tensiones se vayan a infinito cuando nos acercamos al vértice de la esquina. ¿Vale? Y os voy a traer 3 ejemplos. El primer ejemplo es el que tenía en la mano, que es todo lo relacionado con uniones adhesivas. El primer punto que hay que analizar cuando uno quiere predecir el fallo de una unión adhesiva es caracterizar la resistencia de la interfase entre el material compuesto y el adhesivo, que típicamente suele ser una resina epoxi. El segundo problema que hemos estudiado bastante y que os traigo esta tarde es la resistencia a compresión de laminados de gran espesor. En este tipo de problemas, cuando hay necesidad, por las razones que sea, de no irse a las probetas estándar, sino irse a probetas a laminados de gran espesor, para hacer esta caracterización de resistencia a compresión, pues estos problemas, este ensayo es bastante difícil, porque la longitud libre que se ensaya es pequeñita. Todo lo que aparece aquí con estas flechas laterales son unos tacos que se meten en la máquina de ensayo, que tienen una compresión lateral y a través de esa compresión lateral se mete por cortadura el resto de la compresión en la probeta. Entonces aquí ese taco que se clava con la probeta origina también fallos prematuros en esta probeta. Y el tercero es también un ensayo bastante común, que es el ensayo para calcular la resistencia a cortadura intralaminar. La resistencia en un laminado unidireccional, pero a cortadura, que se suele hacer de muchas maneras, entre ellas con un ensayo, que es el ensayo off-axis. Ahora, dejadme que probemos una herramienta, a ver si funciona. Yo podría estar hablando de cada uno de estos 3 ejemplos bastante tiempo. ¿Vale? Entonces, me gustaría que entre los que estéis presentes en el webinar, os voy a activar una votación. No sé si ahora mismo la veis en pantalla o no, pero por favor, si alguno está interesado en alguno de estos 3 problemas, nada más que tiene que votar. Vamos a dejar 30 o 40 segundos para votar y empezaría y le dedicaría más tiempo a ese. Uy, se está animando la votación. Ahora mismo hay 1 de 9, 4 de 9, 5 de 9. Parece que ya se ha acabado la votación, pues os comento. No sé si veis vosotros los resultados de la votación. Si queréis comentármelo por el chat o comentarlo, si no, os lo digo. Parece que hay un 56% del interés en el problema 3, ¿vale? Me lo voy a anotar como primero, un 44% de interés por el problema 2 y el resto de interés, que también hay interés, un 11% por el problema 1. Muchas gracias. Venga, pues minimizo esta pantalla y entramos de manera, por orden, en el 3. ¿Vale? Voy a dedicar un poquito más de tiempo a este. Fijaos, este ensayo probablemente es el más votado porque es el ensayo, si alguna vez habéis tenido necesidad de caracterizar un material compuesto, es el más estándar. El ensayo de cortadura off-axis, para el que no lo conozca, dejarme darle unas pinceladas para que conozca el problema. El problema es, tengo una probeta que voy a someter a tracción, pero la fibra no está alineada con la carga. Tiene un cierto ángulo, está fuera de eje, por eso se llama off-axis. En este ensayo, si yo permitiese el libre desplazamiento en los extremos, o sea, si yo pusiese unas condiciones realmente de tensión uniforme en los extremos, la deformada, al tratarse de un material no isótropo, la deformada de este problema sería esta. Ahora, evidentemente, cuando este probeta se mete en una máquina de ensayo, en las mordazas lo que hay es una condición de desplazamiento y, por tanto, no se puede permitir un desplazamiento como el que se muestra aquí, sino que el desplazamiento es plano. Pero como la deformada libre sería esta, para forzar que el desplazamiento en los extremos no hay giro, es constante en la dirección en la que cargo, pues las mordazas introducen como reacción unos momentos. Y esos momentos hacen que las tensiones pues sean un poquito más complejas de las que originalmente uno debe tener.
Históricamente, para solucionar estos problemas de estos momentos, pues hay algunas modificaciones del ensayo que consisten, en vez de poner un taco recto, poner un taco inclinado. Si se pone un taco inclinado en el que la inclinación del taco coincide con la línea de desplazamientos en la dirección de la carga, en la línea de isodesplazamientos, donde la U sub X es constante, el ensayo mejora mucho. No aparecen esos momentos tan grandes y esta es una modificación un poquito más complicada de hacer del ensayo fácil, pero es una modificación, es una configuración más óptima del ensayo. ¿Vale? Bueno, pues con esa idea en mente, centrémonos en los puntos problemáticos donde pueden ocurrir estos fallos. Como estábamos diciendo antes, cuando al final la probeta hay que meterla en la máquina de ensayos, la mordaza aplica una compresión lateral. Y este taco que sobresale de la probeta, pues genera 2 puntos por donde el fallo puede comenzar. Y de hecho esta probeta es una probeta razonablemente frágil, ¿vale? Tenemos 2 esquinas problemáticas. Donde el taco se encuentra la probeta, que llamamos esquina A, y donde la progresión del fallo solo involucra la rotura de la resina, que es o el fallo prematuro habitual que uno se encuentra cuando tiene problemas con este ensayo, y la esquina B, que es la esquina de arriba, que la configuración es diferente porque la geometría es diferente, pero de esta esquina no nos vamos a preocupar mucho, porque si ocurriese el fallo prematuro en esta esquina, la progresión de ese fallo es más difícil que ocurra, porque esa progresión del fallo involucra fallos de la fibra. Sin embargo, en la esquina original, en la esquina A, si aquí ocurre una tensión elevada, ese fallo puede progresar fácilmente sin necesidad de romper fibra, solo rompiendo resina. Entonces nos concentramos en la esquina A. Y en la esquina A, primero, hay que definir la geometría. Y la geometría del taco depende, por supuesto, de las propiedades del material que estoy ensayando y de la orientación que voy a elegir fuera de ejes para hacer ese ensayo. En esta gráfica que veis aquí, pues no hay una solución para este ensayo. Por ejemplo, en el eje horizontal se presenta el ángulo del taco. Si yo me voy al extremo completo derecho de la gráfica, este ángulo de 90, voy a coger el lápiz, este de aquí, ¿vale? Esta zona de aquí me representaría el taco recto, porque este ángulo es el ángulo desde la horizontal y el taco de la probeta. Muy bien, cada una de estas líneas que veis por aquí, de las líneas de colores que son en la gráfica, me representan orientaciones de la fibra. Así pues, lo que estoy representando en el eje vertical es el orden de singularidad, las tensiones infinitas que formalmente aparecerían en un modelo de elementos finitos en la esquina A, en esta de aquí abajo, en esta configuración cuando elijo un ángulo de fibra, en las líneas que veis aquí, y un ángulo del taco, que es el eje horizontal de la gráfica. A partir de ese instante, si uno sabe calcular las singularidades de tensión en este problema con materiales compuestos, lo cual no es del todo sencillo, pues veis que los órdenes de singularidad cruzan de valores positivos. Perdonad, esta debería estar un poquito más abajo, ¿vale? Cruza de valores positivos a valores negativos en un determinado, para un determinado ángulo de la fibra, en un determinado ángulo del taco, y para cada ángulo del taco, en un determinado valor del ángulo de la fibra. Recordad que tenemos 2 ángulos, el ángulo de la fibra y el ángulo del taco. Si nos vamos al taco recto, que es este eje vertical de aquí, el que está más a la derecha, pues ahí tenemos singularidad de tensión siempre. Y ensayar la fibra con 26 grados es peor que ensayarla con 20 y peor que ensayarla con ángulos decrecientes. Claro, poder calcular esto, ¿qué nos permite? Pues nos permite hacer la combinación óptima entre el taco y el ángulo de fibra para que en esta esquina, cuando apretemos con la mordaza de la máquina, no aparezcan nominalmente concentraciones de tensión. Y tengamos tensiones tensiones constantes. Porque si aquí el orden de singularidad es 0, el radio elevado a ese orden de singularidad 0, R elevado a 0 es 1. Y no hay problema de que las tensiones se vayan a infinito o no. De manera que para la configuración óptima del ensayo, a ver si soy capaz de borrar esto, para la configuración óptima del ensayo, pues tenemos 2 cosas. Tenemos, lo primero, el taco formalmente dice la teoría que hay que colocarlo según la inclinación del desplazamiento axial constante.
Y aquí veis en esta tabla, para probetas de 5 grados, de 10 grados, 15 o de 20 grados, el taco debería estar colocado a 29, a 23, a 24 o a 27 respectivamente. ¿Qué es esta tercera columna? Esta tercera columna es el corte de la gráfica anterior y el que nos muestra el ángulo de la fibra, perdón, sí, el ángulo de la fibra que deberíamos coger para que no hubiese singularidad y no hubiese problemas de fallo prematuros en esta esquina. ¿Qué es lo que observamos? Que no coincide la configuración óptima de desplazamiento constante con la de evitar las singularidades. Esa diferencia, aunque son pequeñitas en todos los casos, sí podemos, ahora que somos capaces de calcular singularidades, ver que para el caso de 10 grados, la fibra a 10 grados y el taco a 23 grados es donde ocurre la menor desviación entre lo que predicen las soluciones analíticas y lo que predice una solución para que no haya aquí problemas de fallo prematuro. Y esa sería la configuración óptima que uno debería coger para el ensayo off-axis. ¿Vale? Por orden de interés nos deberíamos mover ahora al segundo. En el segundo problema era la resistencia a compresión en laminados gruesos. Os vuelvo a comentar un poquito el problema de este ensayo. Este ensayo nos vino, además, o esta problemática con este ensayo nos vino del Reino Unido con un estudio que ya data del 2007 y que tenían serios problemas para caracterizar, cuando tenían necesidad de caracterizar estos laminados gruesos, tenían serios problemas porque obtenían valores de resistencia muy inferiores a los que obtenían con las probetas de pequeño espesor. Si uno duplica el espesor y el material se comporta razonablemente, debería obtener el doble de carga de fallo, pero como tenéis el doble de área, obtenemos la misma resistencia. El problema que obtenían es que la resistencia era muy inferior a la que se obtenían con laminados de menor espesor. Esto está motivado por lo siguiente. Los niveles de carga con laminados unidireccionales que hay que someter a compresión para que este laminado falle son muy, muy elevados. Y no basta con meter toda la compresión directa en los extremos de la probeta. Hay que poner una zona de agarre con las mordazas muy grande, hacer una compresión lateral y después una compresión axial de la probeta provocada por cortadura a través de los tacos. Y ahí se originaban fallos cuando la mordaza aprieta la probeta con el taco, se originaban fallos prematuros en esta esquina donde el taco se clava con la probeta. ¿Vale? Ellos proponen, cuando digo ellos, son los que nos proponen el problema en el Imperial College, ellos proponen una solución, pero que han obtenido de forma experimental. Hacen, como comentábamos antes, una modificación muy leve en la geometría. El final del taco lo que hacen es mecanizarlo un poquito. Lo mecanizan a 45 grados y rellenan todo esto con resina. Una resina epoxi, un adhesivo igual que el que se utiliza para pegar los tacos. De manera que aquí le aparecen dos puntos problemáticos. Antes tenían uno y ahora tienen dos. Pero con esto ellos obtienen cargas de fallo más altas y, por tanto, resistencias más reales a las que obtenían con laminados de menor espesor. Nosotros que tenemos las herramientas para calcular las singularidades, pues vamos a hacer ese cálculo y a justificar si existe una solución más óptima. En la configuración original tenemos un taco de fibra de vidrio y un laminado unidireccional de fibra de carbono que se encuentran a 90 grados. Aquí tenéis el laminado, este es el detalle de esta esquina, tenéis un laminado unidireccional de fibra de carbono y un taco de fibra de vidrio. Si uno hace el análisis de singularidades, aquí os presento lo mismo que os presentaba en la gráfica anterior. En el eje vertical está el orden de singularidad, en el eje horizontal está el ángulo que forma el taco, este ángulo alfa, el que forma el taco con la probeta, de manera que si dejamos el taco recto, pues hay tres valores de singularidad, nos quedamos siempre con el peor y tenéis un orden de singularidad cercano a 0,5. O sea, en este punto tenéis una concentración de tensiones o una intensificación de tensiones similar a la que hay en el vértice de una grieta, de 0,5, y eso va en el denominador, en el exponente de R. ¿Qué propone la solución? Pues la solución, ya hemos dicho, tiene dos esquinas. Si analizamos la esquina que ocurre entre el rebose de adhesivo y el material, calculamos lo mismo, pues evidentemente esta esquina que aparece aquí entre el rebose de adhesivo y el laminado unidireccional de material compuesto es mucho más favorable. Aquí es del orden de 0,5 y aquí es del orden de 0,08.
casi la cuarta parte, o más de la cuarta parte. De manera que esta esquina no debería dar más problemas que la que daba el taco original de fibra de vidrio. Pero en esta configuración, claro, estamos haciendo trampa. Quiero decir, si yo este taco de fibra de vidrio también le pusiese una inclinación de 45 grados, que en muchas ocasiones se hace, en algunos ensayos, pues evidentemente las tensiones singulares bajan, pero siguen siendo valores muy superiores a los que tenemos aquí. Tendríamos valores de 0,35, que serían como 3 o un poquito más de las veces del orden de singularidad que tenemos con el mismo ángulo de 45 grados, pero si solo fuese resina. Nos vamos a la segunda esquina, que es la esquina que forma el taco de fibra de vidrio, la resina y el material. Ahí también hay un cambio brusco de propiedades y de geometría, y ahí también, si uno hace un modelo de elementos finitos, salen tensiones muy altas, infinitas si el tamaño de elemento tiende a cero. Si uno hace el análisis de singularidades, pues aquí tenéis en el eje vertical el orden de la singularidad, en el eje horizontal este ángulo que nos define toda la geometría, y aquí lo que vemos es que aparece un mínimo local aquí donde estoy marcando, y aparece otro mínimo local aquí. Estos dos valores, que son 0,2 y 0,22, son inferiores a los que tenía la configuración original. De hecho, este mínimo local, primero, el que estoy señalando ahora mismo, coincide con un ángulo de 45 grados, que es, pues sospechosamente, el que proponen para modificar este ensayo, justo el de 45 grados. El otro es inviable de hacer, porque son ángulos que llevan 150, 160 grados y son difícilmente mecanizables, con cierta precisión, ¿vale? De manera que con un análisis detallado de singularidades resulta que la opción que se eligió en su momento no es mejorable. Aquí las tensiones singulares no se pueden hacer cero, ni variando las propiedades del material, ni variando levemente la geometría. Y la modificación propuesta con el ángulo de 45 es la óptima. En cualquier otra situación, pues se debería poder estudiar. Y por último, el que suscitaba menos interés y al que le voy a dedicar un poquito menos de tiempo, que es el de las uniones adhesivas, es cuando tengáis una unión adhesiva siempre hay que calcular la resistencia de la interfase entre el material compuesto y el adhesivo. Para que veáis aquí el problema, cuando uno tiene un problema con un material compuesto, pero solo un material compuesto, sin entallas y sin otros materiales, para sacar la resistencia a la tracción es muy sencillo. Uno lo mete en una máquina de ensayos, sabe que tiene una distribución de tensiones uniforme, en el instante del fallo, esta tensión uniforme que se saca dividiendo la carga por la sección transversal es la resistencia a la tracción. Sin embargo, cuando uno quiere sacar la resistencia a la tracción de una interfase entre un material compuesto y una resina, esto es más complicado, porque si uno mete esto en una máquina de ensayos, o mejor dicho, lo mete en un programa de elementos finitos, que las tensiones no son uniformes, las tensiones son infinitas en las esquinas. A partir de ahí, tienen una variación brusca como sea la diferencia entre las propiedades mecánicas de estos dos materiales. Estas propiedades suelen ser bastante diferentes, porque aquí tenéis la de un material unidireccional, fibra de carbono, y aquí tenéis la de una resina, que las propiedades son pues 2 órdenes de magnitud inferiores en resistencia y en rigidez. De manera que, ¿cuál es la solución que proponemos? Pues la solución que proponemos es, como no se pueden cambiar las propiedades de los materiales ni las condiciones de contorno locales, porque esto está perfectamente pegado y esto es un borde libre, vamos a hacer una pequeña entalla, una pequeña entallita. Esa entallita, si la queréis ver un poquito al microscopio, consiste en la zona que es más fácilmente mecanizable, la de la resina, alterar el ángulo de 90 que había. Aquí tenéis un ángulo de 90 de la geometría de la probeta. Pues yo voy a alterar eso. Y como sé calcular singularidades en este tipo de esquinas, para estas propiedades de los materiales, el cálculo de las singularidades es el que se muestra aquí. Y aquí lo que tenéis es que el orden de singularidad, este exponente que teníais aquí, pasa de positivo a negativo y pasa por cero cuando este ángulo del material del adhesivo cruza alrededor de 65 grados para estas propiedades mecánicas que os estoy poniendo abajo, que son las de un material unidireccional y un adhesivo estructural. De manera que si yo este ángulo lo convierto en 65 grados, esta R va elevada a 0 y desaparece y no hay dependencia con la coordenada espacial que sale desde la esquina. Tendríamos una distribución más parecida a la del ensayo de tracción que a la del ensayo de un material bimaterial.
De manera que eso, ¿cómo se lleva a la práctica? Pues aquí tenéis la configuración original y un detalle de la esquina de la configuración original, y aquí tenéis la configuración modificada. Alguien podría decir, bueno, pues si estás modificando la configuración, estás alterando mucho. Bueno, pues no tanto. Aquí tenéis un pequeño detalle. Para que os hagáis una idea, esto se hace con control numérico. Para llegar a este ángulo de 65, nosotros hemos utilizado una fresa de 3 milímetros de radio que, con la posición adecuada para que cuando entre tangente a 65 grados, se provoque esta configuración. Aquí la profundidad que se mecaniza es menos de 15 centésimas de milímetro. Esta profundidad es 15 centésimas de milímetro. Pero consigo que el ángulo anule las singularidades. Y aquí tenéis las dos probetas. La probeta con entalla y la probeta sin entalla. Y aquí volvemos, a ver si estáis despiertos, volvemos a activar la segunda votación. No sé si... compartir. A ver si soy capaz de poneros la segunda votación. La pregunta aquí es, bueno, no es muy difícil o no hay muchas opciones. ¿Cuál creéis que falla entre estas dos probetas a atracción? ¿Cuál creéis que falla antes? ¿La probeta en la que no hemos hecho nada, pero tiene singularidades de tensión, tiene concentraciones de tensión aquí en la esquina? ¿O cuál fallaría antes? Esta probeta en la que hemos hecho este pequeño mecanizado y tenemos menos material, porque hemos hecho 0,1, le estamos quitando 0,1 en todo el perímetro de la unión pegada, pero aunque tengamos menos material, estamos evitando las concentraciones de tensión. Damos 15, 20 segundos para votar. Parece que han hablado las votaciones. ¿Alguien me podría decir por el, no sé si por el chat o por el, si vosotros veis las votaciones? En las votaciones parecen que han parado. Tenemos un 80% de resultados. 80% aquí, compartir. Yo creo que ahora sí lo veis, ¿no? Un 80% de resultados sin entalla y un 20% de con entalla. Recordamos la pregunta. ¿Cuál creéis que rompe antes? Estáis diciendo que rompe antes la probeta que no tiene entalla. Pues efectivamente, la probeta que tiene la singularidad es la que rompe antes. Lo que es llamativo es lo que ocurre. Los resultados. Fijaos, estos son los resultados de los ensayos de atracción de estas dos probetas. Aquí tenéis los resultados, aquí os los muestro. Se han ensayado 4 probetas sin entalla, con singularidad de tensiones, que aunque hay una cierta dispersión, los resultados son los que aquí se muestran. Para esta geometría que tiene unos 20 milímetros de ancho por 2 milímetros de espesor, las cargas de fallo son entre 80 y 100 kilos, entre 800 y 1000 newton. Para las probetas con entalla, los resultados que nosotros esperábamos que fuesen mayores son sorprendentemente mayores, casi el doble. Aquí tenéis los resultados. Es más, no solo son casi el doble, sino que además la dispersión, la desviación estándar de los resultados de estas 4 probetas y por lo tanto el coeficiente de variación es muy inferior en las probetas con entalla, donde hemos eliminado esas concentraciones de tensiones descontroladas, en las probetas donde mantenemos esa singularidad de tensiones. De hecho, no sé si os llega a la vista, pero en esta fotito de las probetas, de las roturas, en las probetas sin entalla rompen por la interfaz. Y yo ahí, dividir la carga por la sección transversal me llevaría a determinar una resistencia de fallo muy inferior a la que realmente hay. Me llevaría a determinar una resistencia de fallo de 16 megapascales. La que hay en realidad yo creo que es mayor que la que hemos obtenido de 30, porque si os fijáis en el fallo, la probeta ha roto por el lado del adhesivo, ha roto por la sección que hemos alterado, por la sección reducida. La interfaz aguantaría todavía un poquito más, pero no tenemos manera de hacer que rompa por ahí. Pero evidentemente 30 es una mucho mejor estimación de la resistencia de esta interfaz que 16 megapascales. Y equivocarse en un 50%, aunque esté del lado de la seguridad, porque si predecimos una resistencia de la unión un 50% más pequeña, pues estamos del lado de la seguridad, pero estamos muy del lado de la seguridad. ¿Vale? Y con esto acaban los ejemplos y yo tengo muy pocas conclusiones.
Yo tengo más ejemplos, pero os he traído 3 ejemplos, creo que de ensayos comunes para caracterizar materiales compuestos o uniones de materiales compuestos donde la presencia de configuraciones que dan lugar a estas tensiones descontroladas, a estas tensiones altas, pues son el origen de un fallo prematuro y que nos equivoquemos en las predicciones de fallo por todo el porcentaje en que nos estemos equivocando en calcular la resistencia de esas uniones. De manera que para alcanzar la máxima resistencia es necesario ¿qué? Primero identificar el problema, identificar que está fallando por estas esquinas o por estas cercanías a los tacos o a las mordazas. Y segundo, alterar localmente la configuración de estos ensayos para poder proponer configuraciones en las que las singularidades de tensión sean inferiores o no haya simplemente. Claro, ¿cuál es el problema? Que para poder calcular una tensión que pasa de positiva a negativa o un orden de singularidad que pasa de positivo a negativo, está o que no está, hay que tener una herramienta para calcular órdenes de singularidad. Pero bueno, las hay por ahí disponibles, para materiales isótropos las hay muchas más disponibles y para materiales compuestos también las hay por ahí. Y yo pues no tengo mucho más que comentaros. Estoy viendo que he gastado unos 40 minutos. Yo creo que es bueno que dejemos 15 o 20 minutos para preguntas si las hay. Pues muchas gracias, Alberto, por esta ponencia tan instructiva y con tantos ejemplos. Y bueno, pues abrimos el turno de ruegos y preguntas. Y tenemos una. Bueno, tenemos un saludo de Carlos Manuel Pulido, que nos dice buenas tardes, Alberto. Supongo que quiere plantear su primera pregunta. Bueno, le respondemos en directo. No lo hemos dicho al principio, podéis utilizar el apartado de preguntas y respuestas o bien el apartado de chatear para hacer vuestras preguntas. Yo sé que las preguntas o el tema es, no sé si es complicado o no es complicado. Lo que sí os comento es, todo este problema a nosotros nos surgió por tener problemas en el laboratorio. Entonces, yo lo que os animo es que si tenéis problemas en el laboratorio y las probetas sistemáticamente se rompen por las mordazas, pues aquí hay una posible solución. De hecho, yo aquí también os dejo mi correo electrónico por si las preguntas se os ocurren esta noche o mañana o el mes que viene, que podáis hacerme las consultas si queréis. ¿Vale? Yo creo que es el correo más sencillo que hay en la Universidad de Sevilla, que es abc@ues. Bueno, tenemos una pregunta, la firma una persona anónima. ¿Es fácil calcular las singularidades en problemas con materiales compuestos? Pues como yo casi comentaba al final, no es muy fácil. Para materiales isótropos sí hay muchas herramientas por ahí disponibles. El problema de los materiales compuestos es que no son isótropos, pero hay. Yo haciendo publicidad de nuestras posibilidades, nosotros tenemos una herramienta para calcularlo tal y como os he mostrado y podemos calcular casi cualquier tipo de materiales en una esquina en la que confluyan casi cualquier número de materiales. Y yo le dejaré alguna información a Elena para que os la pueda distribuir a los asistentes por si estáis alguno interesado. De acuerdo. Bueno, Carlos Manuel Pulido, que te saludaba inicialmente, Alberto, comenta: me ha llamado la atención lo de la entalla en la probeta. En un trabajo que también ha llevado a cabo la Universidad de Sevilla para probeta de material compuesto impresas en 3D, surge el problema de rotura por la mordaza. ¿Cree usted que este problema se solucionaría con la entalla? Pues, hombre, habría que ver el problema en sí, pero es una de las posibles soluciones. Por supuesto, una de las posibles soluciones. De hecho, esto de hacer una entalla con forma redondeada, yo creo que todos conocemos las aplicaciones. La mejor manera de parar una grieta es hacer un taladro en la punta de la grieta. Convertimos una tensión infinita en una tensión que tiene una concentración de 3, porque está en el borde de un... Y eso retarda que la grieta siga creciendo. Entonces, por supuesto que
Estoy encantado de que me mandéis la geometría en detalle y lo vemos. Carlos también comenta que similarmente la impresión 3D al final se puede asimilar a la adhesión capa a capa como si fuera un adhesivo. Claro, esto lo que habría que ver en detalle también con el microscopio, porque una cosa es aplicar un adhesivo y otra cosa es aplicar una capa de un cierto espesor mediante la adición sucesiva de capas de menor espesor. ¿Por qué digo esto? Hombre, porque si en la inspección al microscopio entre lámina y lámina se observan porosidades, fallos, discontinuidades, pues por supuesto que es susceptible de ser un punto potencial de fallo, un punto, hombre, yo no diría que se pueda corregir con este método, pero sí, si no está ahí el fallo en la adición capa a capa, por supuesto que se puede alterar localmente la geometría para solucionar. De acuerdo. Por Eventbrite tenemos una consulta de Domingo Claro que dice así: ¿es posible obtener materiales termofijos o termoestables de altas resistencias mecánicas y químicas y de fácil procesamiento industrial para altos volúmenes de piezas de bajo peso y costo? Pues lo que no le veo muy... No le entiendo la relación con los puntos problemáticos donde pueden aparecer problemas en este tipo de probetas. No sé muy bien a qué se refiere. No sé si está preguntando más bien por la impresión 3D o por los problemas de las singularidades. No sé, creo que no está ahora mismo. No, ha hecho la pregunta por Eventbrite. Vale. Entonces no lo tenemos ahora mismo para que pueda aclararlo. Faustino Mújica te comenta si puedes realizar un comentario sobre singularidades en laminados multidireccionales. Pues también hemos hecho cosas, aunque esto viene, vamos, esto existía desde que existen los materiales compuestos. Es bien conocido, yo creo que Faustino lo conoce, que en laminados donde la orientación de las telas son diferentes, pues hay unos efectos de borde. Si uno se va al borde en una probeta de atracción con láminas de distinta orientación, uno se encuentra puntos donde, aunque el material sea el mismo, basta con cambiar la orientación para que ocurran esquinas donde el material a todos los efectos es diferente, porque basta con cambiar la orientación para que aparezca. Entonces, muchos problemas de la delaminación de bordes están originados por las singularidades de tensión en modo 3 que ocurren en este tipo de probetas. Y por supuesto que se conocen desde hace mucho tiempo. Los efectos de borde en los laminados multidireccionales. Aquí se podría evitar, lo que pasa es que aquí el nivel de detalle es a nivel de lámina. Uno podría alterar, en vez de dejar los extremos de la probeta completamente rectos, podría darle una forma redondeada a los extremos de la probeta para que el ángulo de una capa con otra sea más favorable. Si uno tiene problemas de delaminación recurrentes, pues claro que el problema está asociado a esas singularidades que ocurren en las esquinas. De acuerdo, Alberto. Faustino te da las gracias. Pues también a él. Y bueno, no sé si hay alguna pregunta más. O si crees que puedes añadir algo más, Alberto. Poco más. Yo vuelvo a insistir en lo que dije en mi primera transparencia. El tema yo creo que es de interés, pero es árido de estudiar y no suele atraer a mucha gente. No suele atraer a mucha gente. Os vuelvo a insistir, si tenéis un problema recurrente en el laboratorio porque las probetas se rompen por las mordazas, pensad que puede ser originado por estas tensiones singulares. Y siempre podemos hacer este estudio. Bueno, nos preguntan por tu correo ya, o sea que creo pues que... Lo vuelvo a poner, aquí está, ABC. Como ha dicho Alberto, es un correo también singular. Sí, muy singular, muy fácil de recordar. No obstante, recibiréis todos al finalizar este webinar en los próximos días
un enlace para que podáis visualizar el webinar de nuevo y los datos de Alberto por si tenéis alguna duda y queréis consultarla con él directamente. Carlos Manuel te da las gracias. Muchas gracias. Y bueno, desde iMac, Alberto, darte las gracias por este webinar. Tenemos otra pregunta. Otra pregunta, se está animando la gente ahora. Sí, suele pasar. Mari Carmen Serna te pregunta si has hecho algún estudio en probetas cruciformes utilizadas en ensayos biaxiales. Pues mira, acabo de girarme para acá, no sé si se verá ahí, pero sí. Tengo aquí, no sé si se ve la cámara, pero hemos hecho probetas. Además, estas probetas que tenemos nosotros son muy peculiares, porque nosotros el problema no lo tenemos en la cogida de las mordazas. Nosotros estas probetas cruciformes tenemos la orientación de la fibra perpendicular al plano de ensayo. Y entonces aquí las concentraciones de tensiones son muy importantes. Y efectivamente hemos hecho pruebas para evitar que se rompan tanto en las mordazas como en los radios de acuerdo, aunque ahí las tensiones no son singulares. Pero en las mordazas sí. O sea que sí, hemos hecho cosas en probetas cruciformes con materiales compuestos. Si tenéis algún detalle, me lo queréis mandar, pues también encantado de estudiarlo en detenimiento. Bueno, pues creo que ya no hay más preguntas. Sí, mira, por hablar. Bueno, Mari Carmen, que te da las gracias. Gracias. Y comenta que ha sido muy interesante. Y bueno, un saludo especial a Paula Camata, que nos ve desde Brasil, que escribe por el chat y dice: muchas gracias, doctor Alberto, bellísima presentación. Gracias a ti, Paulo, por vernos desde allí. Un saludo. Muy bien. Pues si no hay más preguntas, pues también gracias a todos los asistentes y espero recibir vuestros comentarios, aunque sea más tarde. De acuerdo, Alberto. Muchas gracias. Y bueno, a todos vosotros, el mes que viene tendremos el siguiente webinar al que estáis todos invitados y ya os enviaremos más información sobre el mismo. Gracias, Alberto. Muy y bien. hasta pronto. Hasta luego.